pero la gente es que vive medicada. ¿Y culpa de quién? Pues del sistema, que les convierte en eso. No trata de hacer personas sanas, sino personas dependientes. Entonces ahí es lo que te digo, o espabilamos nosotros, aunque sea lentamente, porque lamentablemente no es una cosa de la noche a la mañana, o no nos va a venir. Seremos cada vez más dependientes, más esclavos, nos utilizarán más, seremos cada vez más serviles y así nos quedaremos. Si la burbuja estalla, por cualquier motivo, a veces son cosas, fenómenos que te pasan paralelos que hacen que pum, de repente eso empiece todo a caer en cadena, pues las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Por qué? Porque la enfermedad era muy grave, pero tú no la estabas viendo. Pero hay una tendencia muy grande a que el sistema sea, tú acepta lo que yo te estoy diciendo, porque soy el profesor, no pienses, no razones, no me discutas, no dudes, apréndetelo de memoria, vomítalo lo más parecido que sea a lo que yo te he dicho y no tendrás ningún problema. Al final es peor incluso que la esclavitud, porque la esclavitud al menos tú sabías que eras esclavo, veías las cadenas, veías que tenías un amo, ¿no? Pero ahora parece que somos libres, vivimos en una democracia, podemos votar cada 4 años. Y estás incluso más esclavizado sin saberlo y sin verlo. Pero no te puedes callar, eso está clarísimo. No te puedes callar las cosas porque entonces yo entiendo que el que, como se suele decir, ¿no? El que calla otorga. Es decir, si te estás callando es que estás a favor de lo que están haciendo, si no protesta. Pero luego no te calles y digas que no, yo ya sabía, no dijiste algo, protestaste, no, pues entonces estabas del lado malo. Sí, yo lo tengo clarísimo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio. Hoy estamos en la sede de la Universidad Francisco Marroquín y tenemos el placer de contar nuevamente con César Martínez Meseguer. Muchas gracias, César, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, encantado. Y bueno, yo creo que ya sobra presentación, estuvo hace poco en el canal y veía pertinente que volviese, puesto que es un podcast que gustó mucho y lo que nos cuenta siempre es muy interesante y es un discurso que creo que es muy necesario escuchar. Así que vamos a ver hoy qué tal. Pues a ver qué tal, tú lo has dicho. Claro, pues el otro día hablamos sobre todo de cuestiones relacionadas con el dinero, el sistema bancario y bueno, toda esta estafa relacionada. Y hoy vamos a empezar un poco hablando de otros temas igual más relajados y poco a poco iremos entrando también otra vez en esos temas, pero bueno, tratándolos desde otro punto de vista. Por ejemplo, quería preguntarle que actualmente con el sistema que tenemos, ¿cuáles opina que son los factores que más puede perjudicar a la gente? En el sentido de, por ejemplo, el gobierno tiene una serie de monopolios, ¿no? Monopolios de la educación, de la salud, del dinero. Estuvimos hablando del monopolio del dinero, ¿no? ¿Y qué monopolios ve también perjudiciales para la gente? Bueno, en principio, la definición correcta de monopolio implica que tenga que ser impuesto coactivamente. Sí. El hecho de que ya sea coactivo, evidentemente a cualquiera que tenga un pensamiento liberal le tiene que echar para atrás. Luego, cualquier monopolio u oligopolio estatal basado en el poder de la coacción tiene que ser totalmente rechazado. ¿Monopolios que tiene? Pues todos, porque hemos dicho, comentamos el otro día sobre todo, nos centramos en el dinero, pero acuérdate que también, aunque lo hicimos así un poco más de pasada, hablamos también del monopolio de la ley. Ese es el fundamental. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se concibieron los parlamentos como fuente de derecho, única fuente de derecho, que todo lo que emanaba del parlamento con forma de ley era lo único que se podía llamar derecho, con lo cual toda la tradición, todo el derecho consuetudinario, evolutivo, etcétera, perdió totalmente sentido, pues se quedaron con ese monopolio, el de decir qué es legal y qué no es legal. Ahí ya tienes todas las armas, porque ya puedes legislar en temas laborales, en temas monetarios, en temas de política exterior, en temas de sanidad, en temas de educación. Claro, ya lo tienes todo. Es decir, es el instrumento que le permite al Estado, en términos generales, monopolizar cosas e instrumentalizarlas según su conveniencia. Luego, el poder legislativo es un monopolio.
porque antes las leyes no nacían de los parlamentos, no habían ni parlamentos, y sin embargo habían leyes. Luego algo ahí está haciendo que salte la alarma, ¿no? Ahí pasó algo, ¿no? El monopolio del dinero que ya hablamos, pero tiene también pues, el monopolio en sí también fundamental de la fuerza, ¿no? Es el ejército, la seguridad pública, la policía, más monopolios o oligopolios que puede tener, pues todos aquellos que puede instrumentalizar, que hemos dicho, a través de controles legales y normativos, que al final, más o menos camuflados, son lo mismo. Es el control absoluto. Y evidentemente pues no puedes hacer nada contra eso, porque también lo comentamos el otro día, esa falsedad que venden como que la democracia y el poder político son buenos mientras haya separación de poderes, también es falsa, porque no existe separación de poderes, eso está clarísimo, y la democracia sin el límite de lo que es una ley exterior, ¿no? Una ley que obligue a todos, podríamos decir entre comillas, justnaturalista o como le quieras llamar, y que controle cualquier abuso, pues acaba desembocando y conduciendo inevitablemente al poder absoluto de las mayorías, ¿no? Que son al final las que controlan. Que vale, que se van turnando, ¿no? Una vez un partido, otra vez otro, al final acaban siendo casi todos bipartidistas o bipartidistas con algún pequeño partido de adorno, pero al final son los mismos siempre, que se van alternando en el poder y disfrutando pues, de todos esos monopolios que hemos comentado, pero todos malos, porque son coactivos y anti-libertad. Claro, al final es el mismo perro con diferente collar. En el caso de los partidos de izquierda, derecha, uno otro, una diferencia más bien de grado que de esencia. Sí, son diferencias de superficie, pues para aparentar que hay alternancia, pero luego al final, por ejemplo, aquí en España lo hemos visto. Sale el PSOE, entra el PP y, bueno, sí, hace algunas cositas, gestiona un poquito mejor, de tal, pero no deshace todo lo que han hecho los socialistas, que se supone que son contrarios a ellos, ¿no? Derecha, izquierda, pues parece que dicen, no, pues llegarán los siguientes y desharán todo lo que han hecho los anteriores. No, lo mantienen y llegan los siguientes y dan un pasito más y se vuelven a alternar y, o sea, siempre es reforzar lo anterior, nunca desmontarlo, siempre acumular poder, siempre acumular el control, ¿no? Acumular, centralizar, acumular el control sobre los ciudadanos, cada vez más atados, cada vez con menos opciones de ejercer su libertad. Y es un paripé, o sea, está clarísimo que es un paripé, vamos. Sí, al final sería mejor referirse a ellos como clase política, ¿no? Porque una vez que llegan al Parlamento son ellos los que más o menos se llevan bien entre ellos, están siempre tomando algo, y da igual si eres de Podemos, que te llevas bien con los del PSOE, con los del PP, ¿no? Ahí es como una clase. Claro, porque son, bueno, pues son esa especie de élite que una vez que has llegado allí es como que ya eres de los nuestros, claro, ¿no? Hoy te toca a ti, mañana me tocará a mí. Tú no me hagas mucho daño y yo no te lo haré a ti. Tú no tires mucho de la manta y yo no tiraré a ti. Haremos lo justo para que, bueno, pues dar un poco de sensación de que está todo más o menos compensado por las fuerzas contrarias. Esto es mentira. Al final es todo, pues eso, una mera apariencia. Luego la realidad es bien distinta, ¿no? Sí, y también tienen barreras de entrada muy fuertes, ¿no? Como estos partidos que veíamos, Podemos, pues igual, una vez que va a entrar le cuesta muchísimo, ¿no? Pero una vez que lo consigue ya le acogen ahí con cariño, ya es uno de los nuestros. Vox le pasó igual, ¿no? Para entrar pues están todo el día metiendo con ellos, tal, que son no sé qué, pero bueno, una vez que ya están dentro ya... Sí, no, porque en el fondo se necesitan un poco para dar esa apariencia. Sí. Claro, evidentemente, imagínate que fuera partido único, pues, ¿cómo te venderían que eso era democrático? Ya, es que me estás diciendo, ¿no? Es evidentemente que no hay aquí ningún tipo de democracia porque hay un partido único. Pero teniendo distintos partidos que aceptan el juego, ¿no? El juego en sus reglas más básicas, que por lo menos piensan que no van a atreverse a romperlo,
Vale, pues bienvenido eres, participa, ¿no?, del juego, sal aquí, debate, di una cosa, yo digo otra, yo te ataco, tú me atacas, pero siempre manteniendo el statu quo de lo que es la élite política. Y lo que tú dices, mucha barrera de entrada, una vez entras, pues se te acoge y es al revés. Lo difícil es casi salir, bueno, pasa a veces, ¿no?, pero tienen que ser catástrofes de estas que se dan. Lo normal es que el sistema te ayude a perpetuarte ahí, ¿no? Pues luego recibes ayudas, recibes pues todo tipo de subvenciones, ¿no?, por tener determinados votos. Entonces, al final, es un juego de poder frente. ¿Quién está enfrente? Pues el ciudadano de a pie. O sea, se ha sustituido a los antiguos monarcas absolutos por lo que hoy son los parlamentos, que te venden, pues eso, que son libres y democráticos, pero que es totalmente mentira. Somos incluso, yo creo que mucho menos libres todavía, ¿no? Sí, es el problema un poco de la despersonalización, ¿no? Que tú antes veías al rey y le veías a él que te quitaba los recursos, que se compraba palacios, que andaba por ahí. Y entonces en la historia, ¿no?, prácticamente ningún rey cobró más de un 10% en impuestos porque la gente no se lo permite, ¿no? Dice, joder, ya le vemos ahí con todas nuestras cosas y demás y no vamos a dejarle tal. Y había revoluciones y de todo, ¿no? Pero ahora con la democracia, como nos lo debemos a nosotros mismos, nos lo pagamos a nosotros mismos, pues nada, puede cobrar 40, 50, 60 o lo que digan, porque no hay ninguna ley de cuál es el límite, ¿no? Una vez que puedes quitar algo, ya no hay límite, ¿no? No hay límite. Y ese es el gran daño que hizo, que fíjate cómo no nos lo venden en el colegio, ¿no?, cuando estudias el tema de la Revolución Francesa, como un gran logro porque se acabó con el absolutismo y tal. En primer lugar fue una salvajada, porque claro, pasaron a cuchillo a la mitad de la población, no solamente a los nobles. Pero luego, por otro lado, el gran error es que al pensar que, bueno, habíamos acabado con el monarca, no habíamos acabado con los nobles, que eran como donde nosotros focalizábamos todo el mal, ¿no? Era como los que abusaban de su poder en contra del pueblo, pero claro, ahora como somos el pueblo, nosotros mismos, los que hemos entrado en el poder, ¿no?, ahora los soberanos, la soberanía emana del pueblo, somos nosotros los que estamos ahí, o nuestros representantes en el Parlamento. ¿Para qué límites? Ya no hace falta límites si somos nosotros mismos. ¿Cómo? O sea, el pueblo quiere limitar al pueblo y pues no tiene sentido. Entonces, el tema de los controles y de la división de poderes, pues se quedó diluido. O sea, no ha llegado nunca a cuajar, porque eso se ve claramente, ¿no? Y cada vez menos. Ya lo dijeron, ¿no?, políticos famosos españoles. Montesquieu ha muerto, ¿no?, y tan muerto, ¿no? Entonces, claro, llegados a ese punto, ¿en base a qué controlas? ¿No? Ya es el pueblo soberano. Ya todo lo que hacemos es por el pueblo, para el pueblo, y dices, ¿en base a qué? Gravísimo error por lo que te estoy diciendo, porque a partir de ese momento el poder absoluto se quedó totalmente concentrado en las élites políticas, prácticamente sin posibilidad de freno, de ponerle freno. Y desde entonces, desde la época de la Revolución Francesa, ha ido creciendo el Estado, ha ido asumiendo cada vez más monopolios, cada vez más poder, cada vez más control. ¿Y cómo paras eso? Pues muy complicado. O sea, lo tenemos muy complicado. Sí, no. Luego además que lo de las elecciones y la democracia es un poco un chiste, porque votas cada 4 años, luego ¿quién ganó las elecciones? Ganó la abstención, en realidad, antes por esa regla que nos dejen en paz. Entonces tú votar cada 4 años, no sé qué te parece eso de democracia, y luego aún así un sistema democrático puro que tuvieses que votar cada decisión, tampoco, porque tú que tienes que votar sobre la vida de los demás o sobre cualquier cosa que igual no tienes ni idea, ¿no? O sea, no sé. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que dejar claro es que no es, o sea, la democracia en sí misma no es nada más que un medio, ¿no? O sea, es un instrumento para poder tomar decisiones respecto de cosas que son colectivas. Las empresas funcionan así, ¿no? Una empresa mercantil tiene un consejo de administración, se vota por los socios, es decir, siempre que hay una comunidad de propietarios, pues también se toman decisiones votando por mayoría. Es decir, es un instrumento para tomar decisiones sin echarte a agarrar el cuello del otro y pegarte, que a veces casi pasa también, ¿no? Pero vamos, es una forma de evitarlo, es una forma, podríamos decir, como decía
¿quién era el político que decía que era el menos malo? Winston Churchill me parece que fue. Winston Churchill me parece que dijo, bueno, la democracia en realidad es el menos malo, ¿no?, de los sistemas que podemos darnos, pues, para sustituir a nuestros políticos, ¿no?, porque lo otro suele ser muy cruento y muy violento, ¿no? Pero en sí mismo la democracia no es buena ni mala, es un sistema, depende de lo que hagas con ella. Y está claro que si no tiene límites claros, acaba degenerando en abuso, ¿no?, y en lo que decíamos, en una dictadura de las mayorías correspondientes frente al resto. Si no tienes ese techo, ese control que te puede proporcionar, pues eso, un sistema jurídico verdaderamente totalmente independiente y basado en un derecho natural, ¿no?, que impida que se cometan abusos, como decía Hayek, y que se aplique realmente. Si no tienes eso, la democracia en sí no es garantía de nada. Al revés, es muy peligrosa. Entonces, el hecho de que te lo vistan de democracia y te digan encima que es como la panacea y que sin eso, pues, la sociedad desaparecería, pues es una barbaridad. Es decir, la democracia es un mero instrumento, bien aplicado, con los límites correspondientes, pues es un sistema para tomar decisiones, votando y punto. No es nada más, no es lo que nos venden, ¿no? Esa especie de endiosamiento que hay de la democracia no tiene ningún sentido. Pero luego, por otro lado, si analizas, por ejemplo, la propia democracia española, no es una democracia, es una partitocracia, por llamarle de alguna manera, ¿no? Es un oligopolio de partidos, ¿no?, como estábamos comentando, que tienen el poder y bueno, pues van rotando y se van sustituyendo. ¿Por qué es una partitocracia? Porque tú al final, si te das cuenta, quien votas, o sea, no votas a individuos que te representen, tú votas partidos políticos. Es más, no conoces a nadie de los que aparecen en las listas. Conoces a los cabezas, ¿no? A lo mejor al primero que está en la lista, pues le conoces porque es el líder. Pero luego los otros 40, 50, 60 o 70 que vienen detrás, es que yo no sé quiénes son estos tíos, o sea, no sé quiénes son, y se supone que me van a representar a mí, ¿de qué? Pero luego encima hay una cosa que se llama disciplina de partido, con lo cual todos esos señores que están ahí de adorno, haciendo aparentar pluralidad y democracia, obedecen al líder y al partido, porque es que si no les largan. O sea, tú no puedes votar lo que te dé la gana. Si no eres un tránsfuga, eres un no sé qué, y a la siguiente votación sabes que te has quedado fuera si es que no te echamos del partido. Con lo cual, cuando van a votar, dicen, ¿qué hay que votar hoy? No, hoy hay una no sé qué, hay que votar que sí. Ah, vale. Y luego se escandalizan cuando uno se equivoca, ¿no? Como algunos escándalos que hemos tenido aquí, se equivocan, dicen, pero tú eres tonto, que tenías que votar que no. Ah, pues no sabía. Pues, o sea, es todo como una especie de teatro, de paripé, que yo lo he dicho muchas veces. Yo digo, pues mira, una forma de ahorrar sería echar a todos los diputados y dejar solo a los representantes de cada partido con el porcentaje que le corresponda. Fíjate todos los sueldos que te ahorras, todos los despachos, todos los coches oficiales, porque si al final es así como funciona el Parlamento. Pero claro, eso no daría apariencia de verdadera democracia. Serían 4 tíos ahí con un porcentaje chanchulleando entre los 4. Y digas, pues bien, esto no me huele a democracia. Parece que es más democrático que hayan 300 y pico, 400, que parece que debaten, parece que hablan, que se abuchean, que tal. Pero es un teatro, es todo un teatro. Entonces, de democracia, o por lo menos la idea que yo tengo de lo que debería de ser una democracia, no se parece para nada, ni por asomo. O sea que tenemos, por un lado, que la democracia, incluso aunque estuviese bien, es simplemente algo instrumental, con lo cual tendría que estar muy vigilada, supeditada a esas leyes generales abstractas, consuetudinarias, reguladoras de lo que tiene que ser el funcionamiento correcto de un mercado libre, de una sociedad libre. Luego tendría que ser verdaderamente democrática y no tenemos ninguna de las dos cosas. Estamos en manos totalmente de unos políticos prácticamente incontrolables, porque hacen las barbaridades que les dé la gana y los ciudadanos no tenemos forma de controlarles, y la única forma es lo que tú dices, cada 4 años votar. ¿A quién? A los mismos, que se van más o menos turnando para hacer prácticamente las mismas políticas, más o menos camufladas. Bueno, pues cuando tú analizas todo eso, y ves también por otra parte lo que decíamos antes, que no existe verdadera separación de poderes, que los jueces,
que son funcionarios del Estado, que cobran del Estado, con un Consejo General del Poder Judicial nombrado por políticos, con un Tribunal Constitucional nombrado por políticos, que es un tribunal puramente político para velar por los intereses políticos. O sea, y luego ves encima el control, cuando te hablan, no, pero está también el poder exterior, ¿no?, del control de los medios de comunicación. Y dices, ¿pero qué me estás diciendo? Si los medios de comunicación están todos apesebrados y todos cobrando ayudas y subvenciones y tal. Entonces, cuando tú haces un análisis así en profundidad de cómo está montado todo el sistema y el entramado que hay, claro, se te cae el alma a los pies y dices, pero si es que esto ni es democracia, ni hay separación, ni hay nada de lo que me han dicho, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacer ese ejercicio, claro, y eso es pues una cosa que cuesta. Lo fácil es creerte lo que te venden, creerte lo que te dicen en el colegio, lo que te dicen en la universidad, repetirlo como un papagayo, vomitarlo en los exámenes y no pensar. Que evidentemente puede ser que seas más feliz, ¿no? Porque la ignorancia pues te evita mucho sufrimiento a lo mejor, ¿no? Pero bueno, moralmente a mí no me compensa. O sea, yo prefiero saber aunque duela, ¿no? Sí, no, lo fácil al final es ir un poco con la marea y claro, al final si tú estás aquí hablando de estas cosas, seguramente ya no puedas encajar con mucha gente o no sé, te pueden categorizar como pues un bicho raro casi, simplemente poder defender unas ideas con unos argumentos estudiados y demás, no eres ya una persona que argumenta, que tiene otras ideas, prácticamente incluso pues se puede decir que eres un loco si vas contra la democracia, ¿no? Hay gente que piensa eso, que entiende la democracia como un fin y no como un medio. Sí, claro, totalmente. Y bueno, el hecho de que te traten a lo mejor como un loco, te dejen de lado, viene también por una dificultad muy grande que tenemos en general los que somos liberales, que es hasta cierto punto complejo desmontar todo esto con simples argumentos sencillos y eslóganes, ¿no?, y frases hechas. Que es como al revés, ellos refuerzan lo que tienen, ¿no? Si te das cuenta, ellos son continuo palabrería vacía, eslóganes que la gente de tanto oírlo se los ha creído y nada más tienes que decirlo y ya te tienes que callar, no puedes rebatirlo. El problema es que nosotros, para rebatir todo eso, que está ya instaurado, aceptado y generalizado, tienes que dar mucha explicación, tienes que dar mucho argumento, que es muy rollo, ¿no? O sea, tú para convencer a alguien de lo que estamos diciendo, por ejemplo, de la democracia y de la separación de poderes y de todas estas cosas, tienes que decir, mira, siéntate, vamos a hablar, te voy a explicar. Y no vale una frase, no vale ¿cómo decirte? Un eslogan o como le quieras llamar. Tienes que profundizar, tienes que analizar, tienes que explicar un proceso, cómo han pasado las cosas, por qué hemos venido de un sitio, cómo hemos venido a otro. Claro, eso es muy complicado. Eso en una discusión, en una tertulia, o una discusión en un bar con unos amigos, es muy complicado, ¿no? Y al final pues te comen. ¿Por qué? Pues porque no es fácil rebatir cosas que ya están aceptadas y consolidadas, por muy falsas que sean. Porque para desmontarla, el esfuerzo que tienes que hacer explicativo, lógico y de análisis no se puede hacer en un momento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando doy clases en la universidad, voy viendo el proceso de cambio de los alumnos, ¿no? Desde que empezamos en clase, que empiezan todos cada vez que digo alguna barbaridad de estas, ¿qué ha dicho el profesor? Se miran, tal, como diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Tal. Y luego, sin embargo, les vas viendo cómo va cambiando, cómo van evolucionando, cómo de repente te empiezan a hacer preguntas más interesadas, cómo al final los que más protestaban seguramente desaparecen de clase, pero los que se quedan se muestran verdaderamente interesados, te preguntan por libros, te dicen a ver si puedes profundizar en alguna cosa, que han hecho una notita. O sea, ves que si puedes llegar a hacer ese proceso de transmisión de información como tiene que ser, ¿no? Haciendo de verdad la función que tiene que tener un docente, ¿no? Explicándolo todo, el análisis histórico, el análisis lógico, a la gente le convence. No a todos, pero a la inmensa mayoría, o por lo menos les hace pensar, ¿no? Y les motiva a seguir preguntando, y te escriben y te dicen, oye, pues dime, oriéntame, o recomiéndame un libro, o lo que sea. Cosa que si no tienes esa posibilidad, te estoy hablando a lo mejor todo un cuatrimestre, y al final empiezas a ver el fruto.
Claro, tú coges a esos chavales y dices, dales una charla y convénceles de que están equivocados. Eso es un milagro, o sea, no puedo, o sea, es absolutamente imposible. Entonces esto te lo decía por eso, por la gran dificultad que es desmontar lo que ya está instaurado, es decir, lo que ya está metido, grabado en la cabeza de la gente, que es cómodo y que te crees que te está dando conocimiento y que has aceptado desde que eras pequeño. Muy difícil desmontarlo. No es imposible, pero lleva muchísimo trabajo, por eso lo tenemos muy complicado. Sí, sí, no, desde luego, el sistema está muy bien hecho. Si estamos desde pequeños en el colegio público, desde los 4 años hasta la educación secundaria obligatoria, bueno, luego la gente que haga la universidad, pues en la mayoría de los casos es un poco lo mismo, ¿no? Entonces estás hasta los 20 y pico años en ese sistema donde te dicen más o menos las mismas cosas porque ya sabemos cómo son los temarios. Luego también está todo esto respaldado por los intelectuales de corte, ¿no? Que más o menos, igual que los que había en la Edad Media, pues los tenemos ahora, o igual que los sacerdotes, ¿no? Pues ahora se han cambiado los ropajes, ¿no? Lo que usaban, no me sale el nombre, por las batas blancas, por ejemplo, o por otro tipo de atuendo, y es como que la verdad oficial al final tiene un plus de veracidad, ¿no? Es el principio de autoridad. Claro, y que es muy, muy difícil de echar abajo. Ese adoctrinamiento que se sufre desde que se es pequeño va unido también a lo que es el propio sistema educativo. O sea, ya no solamente en cuanto a contenido, sino en cuanto a forma. Porque si te das cuenta, hay una tendencia muy grande, también se trata de camuflar con adornos y con cosas, pero hay una tendencia muy grande a que el sistema sea, tú acepta lo que yo te estoy diciendo, porque soy el profesor, no pienses, no razones, no me discutas, no dudes, apréndetelo de memoria, vomítalo lo más parecido que sea a lo que yo te he dicho y no tendrás ningún problema. Ahora, si ya me sales díscolo, me sales peleón, me empiezas a discutir, entonces vas a tener problemas. Es decir, no se fomenta la capacidad del estudiante de dudar, de plantear posibles opciones contrarias, porque eso también le incomoda al profesor. Por eso dicen, mira, no me toques las narices, soy funcionario. Yo he venido aquí a hacer esta clase y luego me voy a mi casa, al partido de fútbol o lo que sea. Estas generalizaciones evidentemente son muy peligrosas, porque ahora cualquier profesor que me esté oyendo que efectivamente esté haciendo el esfuerzo contrario, todas las generalizaciones son malas, pero sí que es verdad que hay una inmensa mayoría. O sea, no discuto que no hayan profesores muy buenos y con una gran vocación docente y que se preocupen de sacar lo mejor que puedan de sus alumnos y todo lo que tú quieras, pero la inmensa mayoría no es así. Yo lo he vivido como estudiante y lo veo ahora pues con mis hijos y con mis sobrinos y con los estudiantes que me llegan a mí del bachillerato a la universidad. Y les preguntas y ves que para un profesor que te sale de verdad bueno y como yo considero que tiene que ser, pues han pasado por 25 o 30 malos que se han dedicado a deshacer lo que el pobre profesor bueno intentaba inculcarles, ¿no? Entonces, no solamente es los contenidos, sino la propia estructura, ¿no? Como está basado el sistema, que te aboca a ser, pues eso, un repetidor obediente de la información que te dan, que tienes que dar por válida y aceptarla. No te enseñan a investigar, no te enseñan a tener interés por la lectura y por el análisis. Es simplemente memoriza y replica, memoriza y replica, y da por hecho que es así. Entonces, claro, pues con un sistema así es facilísimo utilizarlo para intereses ocultos, bueno, no son ocultos porque se ve evidentemente a lo que van, ¿no? Que es a lavar el cerebro y a adoctrinarte de una determinada manera y que seas obediente, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles cree que son las asignaturas más manipuladoras, ¿no? Por ejemplo, Bastos menciona las matemáticas y la geografía. No sé si tiene alguna... Yo creo que todas en general, porque por una vía o por otra, si tú las analizas, es que todas van a lo mismo. No es un tema de asignaturas, es un tema de profesor. Porque la misma asignatura te la da otro profesor distinto y cambia totalmente. Yo he tenido profesores que
hicieron que odiase las matemáticas. Y de repente tuve uno que dije, ostras, es que esto no me lo habían explicado así. Si es que resulta que hasta son bonitas, o sea, si es que son entretenidas, si es que tienen utilidad práctica. Con lo cual, yo casi lo achaco más que al propio contenido de la asignatura, que algunas puede ser que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, historia, ¿no? Pues claro, la historia es muy fácil de sesgar y de manipular y de tapar lo que no te interese y resaltar lo que te interesa. Esa parece bastante evidente. Otras a lo mejor que parece no tan fácil, con un profesor inadecuado, sirve para lo mismo. Con lo cual yo no lo achaco tanto, ya te digo, a lo que son solamente contenidos, que los hay, sino a lo que es el conjunto de contenido y formas, lo que es peligroso. Y están, tanto uno como otro, conducidos a eso, al adoctrinamiento y a generar, pues eso, ovejitas obedientes y fáciles de manipular. Porque si te fomentaran desde pequeño lo otro que te estoy diciendo, el espíritu crítico, las ganas de saber, de análisis, el dudar científicamente de las cosas, el no creer en verdades absolutas, eternas e inmutables porque te las ha dicho quien te las haya dicho y entonces ya son sagradas, ¿no? Porque entonces estás convirtiendo prácticamente a la ciencia en religión, ¿no? Si tú conviertes la sabiduría, ¿no? Lo que es el saber científico en dogmas, pues ya estás convirtiéndote, ¿no? Como decía ¿cómo se llamaba? El creador del positivismo. No, ese es el jurídico. Joder, no me sale ahora. Bueno, da igual, ya me sale. Ya, la edad hace estragos. Pero vamos, el hecho de que esté así montado, como te estaba diciendo, tanto respecto de los contenidos como respecto de cómo funciona el propio sistema, hace que sea un instrumento perfecto para lo que estamos comentando, ¿no? Para generar esas personas obedientes que casi confunden lo que es el conocimiento científico con una especie de religión que tú tienes que dar por válida y tienes que dar por buena pues porque te lo han dicho, ¿no? Y sin embargo yo entiendo que la ciencia es justo todo lo contrario, es plantearte continuamente dudas, tener siempre, por muy evidente que te parezca, ese guardadito, ese decir, ¿y si me estoy equivocando? Voy a estar abierto a oír otras opiniones, voy a seguir analizando, voy a seguir investigando, siempre dejo la puerta abierta a la crítica, ¿no? Ese tipo de posturas cada vez se fomentan menos. Aquí es la verdad que te dan, punto, indiscutible, y si lo sabes vale, y si no, pues suspendes. Y eso es lo que nos encontramos, claro. Claro, además, eso, te hablan de la ciencia, ¿no? ¿Quién es la ciencia? ¿Dónde está? ¿Por qué lo que hago yo no es ciencia? Lo que hace usted es ciencia y demás. Y luego también este sistema educativo sí que te condiciona mucho, ¿no? Eres un niño pequeño, estás 8 horas al día sentado, 30 horas ahí 30 minutos para el recreo, levantas la mano para ir al baño, levantas la mano para preguntar, eso tienes que luego en los exámenes, cuanto mejor repitas lo que haces, mejor nota sacas. Entonces, claro, no te premian nada de investigación, de pensamiento crítico y nada de nada, prácticamente te convierten para ir a una fábrica, ¿no? Y estar ahí. Yo creo que Sí, es es un poco, en realidad es eso, ¿no? En realidad es que es un sistema que surgió para lo que surgió, que era pues eso, para tener gente disciplinada, obediente y que no discutiera al jefe. claro. Es decir, una serie de personas ideales para funcionar en un sistema jerárquico centralizado. Si tú lo que quieres es una sociedad libre y abierta, eso no te vale. No tiene sentido, ¿no? Porque tú lo que quieres generar que son librepensadores, ¿no? Y gente que sea proclive a aportar cosas, a investigar, a averiguar, no a gente que está poniendo tuercas en el motor, ¿no? Como la película esta de Charles Chaplin, ¿no? Están ahí poniendo tuercas y no saben hacer otra cosa y salen a la calle y siguen con el gesto de poner tuercas por la calle, ¿no? Pues claro, es que el origen es ese, ¿no? Y no ha cambiado, no ha evolucionado, más que nada porque no interesa al poder, porque el poder es eso lo que quiere, ¿no? El poder tener gente fácilmente manipulable. Claro, yo creo que es de los monopolios más preciados al final, ¿no? Y aunque luego haya colegios privados y demás, normalmente siguen necesitando seguir ese temario oficial, ¿no? En determinadas pautas al menos. Y luego también habías mencionado en el otro episodio
que el dinero era muy importante y no se enseñaba mucho, ¿no? Y las finanzas y demás. Por ejemplo, tampoco el tema de la salud, ¿no? El nutrirse bien, hacer deporte y demás, no se enseña tampoco mucho en las escuelas. Tampoco, y sería fundamental. Es más, si te das cuenta, yo me da mucha pena a mis hijos cuando están en el colegio, porque son chavales, bueno, 2 ya son bastante mayores, están estudiando la carrera, pero el más pequeño, dices, joder, un chaval con 16 años y se pasan 8 horas sentados en un banco. Si lo que tienen que estar es moviéndose al aire libre, haciendo deporte, desahogándose, luego dicen, no, es que se portan mal en clase. Y digo, nos ha fastidiado. Y digo, si tienen las hormonas que se les salen por las orejas y todo lo que tú les obligas es a estar en un banco sentado horas seguidas oyendo a un señor que te está repitiendo eslogan tras eslogan para que lo memorices, yo digo, bueno, yo sería el primero que me subiría por las paredes, ¿no? Por eso te digo que es que el sistema está mal en todos los sentidos. No se enseñan cosas fundamentales como son finanzas, ni economía, porque lo que te enseñan es la ortodoxia más ortodoxa posible, nada más, pero no te enseñan, por ejemplo, a lo que sería la vida práctica, ¿no? O sea, cómo aplico yo todo esto en mi vida para poder ser una persona independiente económicamente y poder tener una buena administración, saber invertir, saber gestionar, saber... Eso para nada, para nada. Y eso en otros ámbitos igual. El que decías tú, de la salud, lo hemos comentado en alguna ocasión hablando tú y yo, si efectivamente se le enseñase a la gente lo que es realmente un modo de vida natural y sano, y eso lo he oído yo decir a médicos, el 90 y tantos % de las enfermedades que sufrimos hoy en día desaparecerían, porque la mayoría traen causa de malos hábitos alimenticios, malos hábitos respecto del ejercicio y la práctica del ejercicio, malos hábitos respecto del descanso, que tampoco te los enseñan. Te enseñan todo lo contrario, además, ¿no? Que comer toda la basura, esta chatarra de alimentos procesados, pues es lo lógico y lo correcto, ¿no? Que la falsa pirámide esta alimenticia, pues es lo que tienes que tener, ¿no? Es decir, toda una serie de cosas que en lugar de hacerte una persona más sana, te enferman, ¿no? Esto cualquier conspiranoico diría, otra baza más para el control y la dependencia, porque claro, si tú tienes gente que no piensa y gente que no tiene dinero y gente que está enferma, pues son auténticos dependientes tuyos, ¿no? Y tú les das, no te preocupes, educación pública, gratuita, que es la más cara, el gratis. Dependiente de la paguita, de la subvención, de la ayuda o de la pensión. Y luego encima, enfermo, tirando de seguridad social y del sistema sanitario, acabo de crear un esclavo. Si eres conspiranoico dirás, hay una mente o mentes detrás que están tramando todo esto. Si no eres conspiranoico, puedes decir que a lo mejor ha sido la casualidad, pero es a lo que te lleva. O sea, la conclusión es la misma. Pienses que ha sido pura casualidad o que los hechos se han ido dando así fortuitamente a lo largo de la historia y nos han traído hasta donde estamos, o que hay de verdad una serie de mentes controladoras que dicen, no, espérate, ¿cómo nos interesa que sean los ciudadanos? ¿De este tipo? Pues ya está, vamos a fomentarlo, si es que lo estamos sembrando. Ya los recogeremos en cuanto se hagan mayorcitos y voten, los tenemos ya en el saco. Bueno, pues ahí ya cada cual que piense lo que quiera, pero está clarísimo que tienes toda la razón del mundo. Es decir, se fomenta todo eso, queriendo o no queriendo, entre comillas, ¿no? Sí, al final es peor incluso que la esclavitud, porque la esclavitud al menos tú sabías que eras esclavo. En este sentido, ¿no? No digo que la esclavitud sea buena, ¿no? Pero bueno, veías las cadenas, veías que tenías un amo, ¿no? Pero ahora parece que somos libres, vivimos en una democracia, podemos votar cada 4 años. Y estás incluso más esclavizado. Incluso más esclavizado sin saberlo y sin verlo, ¿no? Pero sí que tenemos un poco el síndrome ese del esclavo que, como no conocía otra cosa, le daba miedo a la libertad. Y muchas veces pasaba, ¿no? Cuando se supone que les liberaban en las plantaciones de algodón y todo eso, no se querían ir, porque no sabían qué hacer con su vida, ¿no? Toda su vida había sido obedecer al amo
recoger algodón, me daba de comer, me daba ropa para que no pasara frío. De vez en cuando, si me portaba mal, me daba un castañazo, pero poco más. Y, bueno, no quiero, es que no quiero. ¿Para qué quiero yo la libertad si estoy aquí? Claro, no conocen otra cosa. Es un poco también lo que nos pasa, ¿no? Cuando tú le abres los ojos a la gente y hablas de este tipo de cosas así un poco más extrañas, ¿no? Más, ves cómo se les abren los ojos, es un poco como lo que comentábamos el otro día cuando estuvimos conversando también, ¿no? Es como darles la pastilla de Matrix, ¿no? Y de repente dicen, son conscientes de que estaban enchufados al sistema. Y dices, pero ¿cómo ha podido ser esto? O sea, yo es que de repente me has desenchufado y veo todo esto que antes no lo veía y lo tenía delante. O sea, lo tenía delante y no lo veía. Bueno, pues porque a veces hace falta ese empujón, esa chispa que te haga abrir los ojos y empezar a plantearte las cosas. Ahora, lo que sí que suele pasar es que si se consigue eso, esa persona ya es raro que vaya para atrás. Esa persona ya es un futuro liberal, entre comillas, ¿no? En el sentido de que se le genera alguna especie de insatisfacción interna, yo creo que a lo mejor en parte por el dolor de decir, qué tonto he sido, o sea, engañado tantos años, esto tengo que darle la vuelta, ¿no? Y en la mayoría de las veces, eso lo he comentado muchas veces con gente, los que yo llamo conversos son luego los más radicales liberales, ¿no? Porque son están como dolidos, como diciendo, ¿cómo he podido estar tan engañado, ¿no? Y hacen como un efecto rebote, ¿eh? Pero claro, tiene que haber ese clic, tienes que dar en la clavija que haga que, ¡pum!, de repente te vuelves como más consciente y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, pues eso, empiezas a ver podcasts, empiezas a ver, te compras un libro que habla de no sé qué, vas a una charla, te vienes aquí a la Francisco Marroquín, te vas al Juan de Mariana, compras libros de Unión Editorial y de repente, cuando te das cuenta, te has transformado. Pero es un proceso, ¿no? Es lo que estaba diciendo antes, es un proceso muy costoso y muy contracorriente, porque fíjate todo lo que hemos dicho que tenemos en contra. Sí. Es brutal. Claro, yo pensaba, por ejemplo, de más pequeño, cuando estaba en clase y estaba leyendo el libro y ponía ahí, ¿no?, los reyes de antes, que les daba el poder Dios, ¿no? Yo digo, joder, y la gente entonces se creía que teníamos aquí al Dios, que descendía de Dios y demás. Y yo, joder, ¿cómo eran tan tontos? Y luego me preguntaba, oye, ¿y es posible que ahora mismo lean en 100 años la historia y digan en 100 años la gente vivía así, como estábamos tal, y yo sería como ese niño, ¿no? Igual. De ahí, sería igual, ¿no? Y no fue hasta después de varios años que pues se confirmó, ¿no?, un poco mis sospechas iniciales. Sí, totalmente. Pero ves, se produce esa especie de clic, ¿no? Que de repente empiezas a decir, oye, ¿qué ha pasado con todo lo que yo he aprendido? ¿Qué ha pasado con todas mis supuestas verdades absolutas e inamovibles en las que yo basaba todo mi conocimiento y tal? Se empiezan a tambalear. Entonces ese paso es el paso fundamental, ¿no? Es el que tratamos de hacer, pues eso, los que somos profesores dando clases, los que os dedicáis más a la divulgación, pues haciendo divulgación, ¿no? Cada cual, pues intentamos, como liberales, sembrar ese granito de arena que haga que vayan saltando los clics en la gente. Es que es un trabajo, evidentemente, pues lento y costoso, ¿no? Claro, y al final también la monopolización de todo esto, ¿no?, de la educación. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, antiguamente, pues antes del informe Flexner, había muchas escuelas en competencia, ¿no? Después de eso vemos cómo se monopoliza y solo hay una medicina oficial y las demás son pseudomedicina, ¿no?, pseudoterapias. Luego en el ámbito, pues también de la economía y de todo este tipo de ciencias seguramente se dé un proceso similar, que al final es la verdad oficial. Y eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Que solo haya una verdad y lo demás sean escuelas de pensamiento, pues igual marginales, les llaman heterodoxas, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, pues como nos pasa a los profesores que pertenecemos a la escuela austríaca. Claro. Tú hablas de la escuela austríaca en la mayoría de las universidades y no saben ni lo que es. Pues era una escuela que está en Austria, yo qué sé, ¿no? Sí. Ni conocen a los autores, ni saben las aportaciones que han hecho, ni nada absolutamente de nada. Es la ortodoxia, ¿no? Lo que sirve al político se potencia, se refuerza y todo lo demás se margina. A veces de una forma, casi diría yo que brutal, ¿no? O sea, diciendo esto, ¿no? Porque lo que estabas diciendo tú de la medicina.
Habían muchas escuelas distintas de medicina y cada una hacía una aportación distinta y podías combinar lo de una con lo de la otra y tal, pero llegado un determinado momento dijeron, no. Lo oficial es esto. En parte siempre también a veces por intereses de control y económicos, porque las altas finanzas y la política están muy imbricadas, ¿no? Muy entrelazadas. Es decir, las grandes corporaciones son más políticas que empresa. O sea, es más política que empresa. Tienen el sustrato de empresa porque producen y venden en el mercado, pero las cúpula, ¿no? Las élites son más políticas que empresarias. ¿Por qué? Pues porque en parte viven de ese poder, ¿no? Que les da pues, oligopolios, les da protección, les da relaciones, subvenciones, o sea, todo tipo de cosas que hace que sea muy interesante tanto para el político como para el alto, entre comillas, empresario, que para mí no son empresarios, son políticos camuflados, el estar asociados y el favorecerse. Tú tienes el poder político, yo tengo el poder económico, pues venga, vamos de la mano y aquí a exprimir al resto de la población. Y eso pasa, por ejemplo, y fue una de las causas, porque todo este cambio que estabas tú diciendo en el planteamiento médico fue en Estados Unidos y promovido fundamentalmente por las empresas farmacéuticas. Lo que interesaba era convertir al médico en un recetador profesional, no en una persona que su objetivo es curar, conocer al paciente de forma integral, ver cuáles son sus problemas, de dónde pueden venir, atacarlos de raíz, educarle un poco en la forma que tiene que vivir para estar sano y tal. No, ahora se han vuelto recetadores, que no curan en la mayoría de los casos, sino que camuflan síntomas. Tú vas a la Seguridad Social, yo por suerte no voy nunca, pero me lo cuentan, y dices, mire, es que tengo un dolor de cabeza, no sé qué y tal, vale, paracetamol. ¿Ya? Sí, mire, es que tengo 25 personas en la consulta, no me puedo entretener. Si le sigue doliendo, vuelva al mes que viene, si no se ha muerto, ¿no? Le falta decir eso. Entonces te camuflan los sistemas y te dicen, no, pero es que si me da ibuprofeno me duele el estómago. Pues no se preocupe, ibuprofeno y Prozac o esta. Y si no, ya, pero es que si no tal, y te sales con 3 recetas. 3 recetas que te camuflan síntomas y te generan otras tantas enfermedades. Claro, ese es el negocio padre para las farmacéuticas, que son una de las mayores mafias que hay, ¿no? Y se ha generado el sistema así. O sea, al médico no le enseña verdaderamente a atajar los problemas de raíz de la enfermedad, no trata verdaderamente al paciente, sino que en su inmensa mayoría lo que hace pues es eso, es tratar síntomas y recetar medicinas. Tal síntoma, tal medicina, tal síntoma, tal medicina, tal síntoma, tal medicina. Y si encima se combinan, pues lo que te digo, sales de la consulta con 4 o 5 recetas y cada día estás peor. No te llegas a morir nunca porque te mantienen vivo, porque si no matan al cliente, y al cliente no hay que matarlo, pero te hace dependiente de ese sistema. Aquí lo mismo, cualquier generalización es mala. Habrán profesionales médicos que no serán así, evidentemente, que serán buenos profesionales, que se preocupen mucho por el paciente, que analicen lo que tú quieras. Pero la inmensa mayoría que yo he visto, que me han tratado a mí, que han tratado a familiares, etcétera, eran lo otro. Eran simplemente gente pues, que había hecho medicina, la mayoría casi sin vocación, porque lo habían hecho como podían haber hecho ADE, les da igual, o Derecho, y que se dedican pues eso, a pasar la consulta y a recetar. Nada más. ¿Eso qué es? ¿Bueno para quién? Por lo que hemos estado diciendo. Bueno, para la industria farmacéutica, que ya digo que es una mafia increíble, nada más tuvimos que ver la forma de funcionar en la pandemia, ¿no? y todo lo que hicieron con el tema del pseudo vacunas estas. Y, por otro lado, al poder político. ¿Por qué? Porque, claro, tiene ahí unos clientes muy buenos, todo eso pagártelo, todo eso en el privado, pues es muy caro. Entonces te dicen, no te preocupes,
que yo te voy a dar una sanidad pública que va a estar pendiente de ti, de darte todas las recetas que quieras. Pam, 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 pam. Que no te preocupes que sale del presupuesto. Que va a ser gratis. Claro, gratis es lo que te digo, es carísimo. Pero como tú no te lo están quitando directamente, no lo ves, no lo asocias. Como no haces el pago directo, dices, uy, qué bien, voy al médico y salgo con 8 recetas. Genial, ¿no? Salen todos beneficiados. Entonces, no digo que sea intencionado, pero que una vez se ha generado, está claro que es beneficioso para quien es beneficioso. No lo van a querer quitar, nunca. O sea, ese sistema tiene que estar protegido y defendido desde la política. Y entonces te dicen que las facultades de medicina tienen que tener tales programas, que lo otro, como dices tú, es pseudociencia, pseudomedicina, que lo habrá también, ¿no? Pero también habrá mucha buena y con cosas válidas y que se están despreciando pues, porque no encaja en el sistema, ¿no? Hay que defender y proteger el sistema. Y el resto, pues eso, obedientes. Los médicos recetando, los pacientes atiforrándose a porquerías sin nunca llegar a curarse 100%, y el político teniendo ahí pues una gran clientela de la que poder tirar dependiente porque necesitan la sanidad pública para todo eso. Yo cuando veo, por ejemplo, la gente que va, alguna vez que voy a la farmacia, y veo que van con tacos de recetas, o veo los cajones de la gente que lo tienen, que se salen las medicinas por todos lados, y digo, ¿pero qué es esto? O sea, si yo por ejemplo, prácticamente no tomo medicinas en mi vida. Tomo, pues eso, a lo mejor un dolor, o si alguna vez que me han operado, pues para tal. Pero la gente es que vive medicada. ¿Y culpa de quién? Pues del sistema que les convierte en eso. No trata de hacer personas sanas, sino personas dependientes. Pero estamos hablando de la medicina, trasladado a cualquier otro ámbito. Me da lo mismo. Hemos dicho ya educación, hemos dicho tema financiero y de libertad económica, y al final todo va conducido a lo mismo. Ya te digo que no tiene por qué ser un plan premeditado, además yo creo que no dan para eso, no creo que sean tan inteligentes, pero como se ha dado y poco a poco se ha ido fortaleciendo y les interesa, pues evidentemente lo van a reforzar. ¿Qué haces tú como político, como estábamos comentando, con una sociedad de librepensadores, de gente de verdad culta y que pone en duda las cosas y que le gusta saber y que le gusta aprender, con gente totalmente sana, independiente desde el punto de vista de salud, que no necesita la seguridad social para nada, porque puede hacer una vida perfectamente funcional y bien hasta los 90 años, sin problemas, que podría ser perfectamente, salvo contadísimas excepciones, que sería muy fácil de proteger, porque como serían muy poquitos, podría haber un sistema privado perfectamente que protegiese a la gente, pero si no, el resto no lo necesitarían. Financieramente independientes, es decir, cultos, sanos, con dinero. ¿Para qué quieres al Estado? ¿Para qué quieres el Estado? Se les cae el chiringuito, se les desmonta. Sin embargo, si tienes gente obediente, que no llega a final de mes y enferma, pues ya te acabas de generar ahí un nicho clientelar que no tiene fin, ¿no? Sí, sí, no, ahí te has quedado. Luego en el ámbito de la medicina, por ejemplo, Richard Brown menciona en su libro, que es muy interesante, cómo al final, antes cada uno se podía, no había recetas, ¿no? Cada uno me duele tal, yo más o menos ya todo el mundo había una cierta cultura, ¿no? De lo que te podías tomar, si no pues ibas al boticario y podías tomar lo que fuera, pero poco a poco se ve cómo se va monopolizando esto, se suprimen estas escuelas alternativas, se crea una... antes no había tanto el médico como ahora, no era incluso una clase más baja, ahora fue eso, se le dio un aura de intelectual, se le empezaron a enseñar las ciencias duras, ¿no? Estas ciencias, física, por ejemplo, bueno, no sé si física, bueno, estas ciencias más duras, ¿no? Que antes no tenían, entonces se le da ese aura de intelectualidad, incluso la oferta se regula artificialmente para que no entren más médicos, ¿no? Porque si son muchos ya no son una clase privilegiada, entonces limitan todo esto y al final tenemos el estado terapéutico del que nos habla, por ejemplo, Thomas Sachs, no solo en el ámbito de la medicina, sino bueno, él se relacionaba más en el ámbito de la salud mental y bueno, de la psiquiatría, que él estaba totalmente en contra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, había una cultura, o sea, tú ibas al médico, pero era una cosa muy excepcional, era una cosa casi rara. Oh, has ido al médico, pobrecito, ¿qué te pasa? Es de estar fatal. ¿Por qué no? Pues porque había una cultura. Yo, por ejemplo, mi abuela
era muy aficionada, y eso me lo inculcó, al conocimiento de las hierbas, ¿no? Pues que si te duele la tripita te tomas una manzanilla, y si tienes en los ojos también pues te pones un no sé qué, pero era una medicina, podríamos decir, tradicional de toda la vida, que no necesita una validación, es que ha funcionado siempre, o sea, no necesito un estudio científico que me diga que si me tomo una manzanilla me va a quitar el dolor de tripa. Pero ¿cuál es el problema? Que la manzanilla no da dinero a las farmacéuticas. Y el orégano, el aceite esencial de orégano, no da dinero a las farmacéuticas. Y el alimentarte bien no da dinero a las farmacéuticas. Entonces, de todo eso no se habla. Es más, si se puede, se le echa barro encima, ¿no? A mí me gusta mucho todo el estudio de las plantas, y tú te das cuenta que la inmensa mayoría de las enfermedades se podrían curar de una forma natural. O sea, utilizando simplemente pues, hierbas, aceites esenciales, combinado con una buena alimentación y con otras 4 reglas muy básicas. No te haría falta ir al médico nada más que para cosas excepcionales. Y si te das cuenta, el médico de antes era más como yo te estaba diciendo, eran médicos muy generalistas, ¿no? Que decían, a ver, ¿y qué te pasa? ¿No? Eran casi más psicólogos o psiquiatras que... Pero no será porque tienes un problema, venga, tranquilízate, no sé qué tal. Te conocían, a lo mejor era tu médico de cabecera de toda la vida, y te trataba verdaderamente la enfermedad. No simplemente te daba una receta para lo que sea. Es cierto que la medicina sí que ha avanzado mucho en cosas que son muy beneficiosas, pero si te das cuenta, la mayoría son cosas muy técnicas, muy de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la cirugía. La cirugía avanza, es una bestialidad, ¿no? Ahora te hacen unas operaciones, a mí me tuvieron que quitar hace poco una piedra del riñón, y según me operaban, a la mañana siguiente, no, esa misma tarde, yo le dije al médico, ¿me puedo ir a casa? Y me dijo, oye, pues si te encuentras bien, vete. Pues claro, son mínimamente invasivas, vamos, brutal comparado con lo que era una intervención quirúrgica antes que te la estabas jugando. Bueno, eso evidentemente avanza mucho, pero no es la verdadera medicina, es la parte, podríamos decir, técnica, ¿no? Instrumental de la medicina, o los medios que te estaba diciendo también de diagnóstico, ¿no? Pues los escáneres, los tags, todas estas cosas, pues evidentemente ves que son unas máquinas súper sofisticadas, pues que ayudan a hacer diagnósticos antes, ¿no? Y todo eso sí que ha avanzado. La parte más, podríamos decir, no sé cómo calificarlo, material, ¿no? O más de la técnica, ¿no? De avance tecnológico. Pero lo que es la medicina en sí, de relación con el médico, de tratamiento, yo creo que esa ha involucionado, o sea, está muchísimo peor. Es más, a veces es hasta muy peligrosa. A veces que hay cosas que se han hecho desde la medicina que algún día con el tiempo se verán y dirán, madre mía, ¿eh? Como por ejemplo cuando les dio el venazo de decir que el colesterol era malo. Y prohibían el colesterol a todo el mundo. Y te empezaban a inflar a estatinas y a cosas de estas para quitar del colesterol. Bueno, pues ahora resulta que es bueno. Que el colesterol es protector. Que solamente en determinados casos de determinadas enfermedades se tiene que controlar. Claro, yo cuando le decía al médico, yo como pues entre 1 y 5 huevos diarios. Y el médico se quedaba alucinado. Debes de tener las arterias, no sé qué tal. Y me miraban y decían, joder, pero si estás como una roca, no te pasa nada. Y yo, pues a lo mejor es que no es el huevo lo malo. A lo mejor es que os estáis equivocando. Y habéis hecho una mala relación causa-efecto, porque efectivamente el colesterol aparece en las arterias, pero por otro motivo, porque es precisamente protector, ¿no? Y va a proteger de los daños inflamatorios que se están produciendo en las arterias, no por otra cosa. O sea, a veces la medicina ha tenido un error científico que es gravísimo. Yo me acuerdo que una vez oía a una persona que lo explicaba y era perfectamente claro, que es el tema de hacer correlaciones que no son correctas. Decía, tú imagínate que, por ejemplo, aquí vienen unos extraterrestres y empiezan a analizar lo que está pasando en la sociedad humana, ¿no? Y de repente dicen, mira, se mueven y circulan en unas cosas que llaman coches que de vez en cuando se estrellan. Uy, pues qué cosa más eso, ¿no? Porque nosotros en nuestro planeta tenemos sistemas que nos impiden estrellarnos. ¿Qué pasará? ¿Por qué se estrella esta gente y se mata? Dice, pues vamos a hacer un análisis. Y empiezan a estudiar los sitios donde se producen accidentes.
Empiezan a ver y dicen, mira, aquí ha habido un accidente, efectivamente, se ha dado un golpe, tal, ha venido una ambulancia, se están retirando los heridos, tal. Otro accidente, mira, otro accidente también, este ha sido de velocidad, ha habido aquí, viene una ambulancia, tal. Otro accidente, mira, ¿ves? Otra vez la ambulancia y tal, dice, ya está. El problema, las ambulancias. Lógico, hay ambulancias, cada vez que hay un accidente, está asociado a las ambulancias. Te hacen un análisis científico y te dicen, efectivamente, correlación indiscutible. Ambulancia, accidente, accidente, ambulancia. Pues hay que prohibir las ambulancias. Pues es lo que han hecho, por ejemplo, con esto. Y luego se ha visto que hay unos perjuicios gravísimos por tener el colesterol bajo, excesivamente bajo. Bueno, pues a ver cómo explican eso dentro de unos años. Y el peligro de la medicación para bajar el colesterol, que se ha visto que puede estar muy relacionado con temas de demencia, de Alzheimer, etcétera. Que ahora hay un repunte. Pues a lo mejor tiene algo que ver. Ya veremos lo que pasa con todo eso. El problema es eso, que se ha convertido en una especie de medicina excesivamente poco humana. Y yo creo que eso es un perjuicio muy grave para los pacientes y muy beneficioso por todo lo que genera para los poderes públicos. Sí. Les ha servido. Ya te digo, a lo mejor no ha sido una cosa planificada, porque ya te digo que no creo que den para tanto, pero al final les ha beneficiado. Y no interesa acabar con eso. Y a los primeros que no les interesa son a las élites de las farmacéuticas, porque son uno de los negocios millonarios más potentes que hay a nivel mundial. Les interesa mantener el sistema que está. Los médicos, pues están ahí integrados, ¿no? Totalmente, como levanten la voz o discutan, cuidado. Como un médico diga, no, pues yo estoy curando con hierbas y tal, y ¿tú qué te crees que eres? ¿Un brujo de la tribu o qué? Si tienes aquí esto que es de Pfizer y tienes aquí esta receta de no sé quién, ¿qué estás haciendo? No, pues yo le digo a mis pacientes que coman bien y ¿cómo que coman bien? Que coman lo que le dé la gana, que se vayan al McDonald's o lo que sea, ¿no? Hasta en los hospitales, vas al hospital, sales recién operado y lo primero que te traen son galletas María con, ¿no? Dices, ¿y esto me lo está dando un médico? Bueno, pues es así como funciona y durará mientras interese al sistema. Y con todos los otros ámbitos que hemos dicho, pues pasa exactamente igual. Como se empiece a despabilar la gente y empiecen a independizarse del sistema y empiecen a formarse adecuadamente, a estudiar adecuadamente, a tener una salud verdaderamente fuerte y potente que se puede tener perfectamente con 4 cositas, no hace falta más, a tener independencia económica, se mueren los políticos porque se les acabó el chollo. A partir de ese momento dicen, mira, que ya no servís, que no valís para nada. La sociedad funciona perfectamente con 4 normas, 4 cositas y estamos viviendo perfectamente, mucho más libres, mucho más ricos, mucho más prósperos. Nos necesitamos. ¿Qué hacen todos esos parásitos? Se mueren, luego no lo van a soltar. O sale de nosotros, o tomamos conciencia y nos volcamos para conquistar nuestra propia libertad, o no nos va a venir desde arriba. Hay casos muy excepcionales, ¿no? Como decimos de Milei, que es un político que teóricamente quiere desde dentro minimizar el poder del Estado. Bueno, pues no sé si lo logrará o no lo logrará, pero de luego es una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque el político lo que quiere es poder. Es algo como inherente a él. No va a desmontar su propio negocio, su propio modo de vida, ¿no? Entonces ahí es lo que te digo, o espabilamos nosotros, aunque sea lentamente, porque lamentablemente no es una cosa de la noche a la mañana, o no nos va a venir. Seremos cada vez más dependientes, más esclavos, nos utilizarán más, seremos cada vez más serviles y así nos quedaremos. Sí. Bueno, al final la revolución yo creo que tiene que venir desde abajo, ¿no? A través de las ideas y demás, porque una revolución desde arriba dudo que pueda tener éxito. Y luego también quería ya entrar, mencionamos independencia económica, ¿no? Pues vamos a entrar un poco en el tema del dinero. Actualmente, con las medidas tomadas tras lo de la pandemia, tenemos una subida muy fuerte de los precios, ¿no? Por la inflación. No sé si pudiese explicar un poco cómo funciona la inflación en términos igual sencillos para... Bueno, vamos a ver.
aquí pasa un poco, mira, y podríamos coger un símil médico también. Sí. Aquí pasa muchas veces que lo que se confunde es el síntoma con la enfermedad. Es decir, inflación, puede haber inflación de distintos tipos y ocasionada por distintos fenómenos. Pues una guerra puede generar inflación pues, por falta de oferta y aumento de la demanda y tal, pero es una cosa puntual que sabes perfectamente por qué está pasando, ¿no? Y evidente. En un país eminentemente agrícola, de repente unas malas cosechas, grandes sequías, pues te puede generar también problemas económicos y tal, pero son cosas muy extraordinarias, puntuales y fácilmente detectables, y que sabes que si se solucionan, pues se acabó el problema. La verdadera causa de la inflación, sobre todo la que se sufre normalmente, no viene de ese tipo de fenómenos que puedan afectar a ese tipo de cosas que te estaba diciendo, sino que vienen simple y llanamente de haber otorgado el poder del control del dinero a los poderes políticos. Es decir, de haber generado lo que se llama un dinero fiduciario, que no tiene límite, no tiene patrón. Antiguamente el dinero era el oro y tú no podías generar más dinero que el respaldo que te daba el oro. Es decir, no podías emitir más billetes que aquellos que estuvieran respaldados por la reserva que tuvieras de oro. Desde el momento en que eso desaparece, ya desaparece totalmente con Nixon, ¿no? En el año 1971, ¿no? Con la ruptura total de la paridad del dólar con el oro, fue el último vestigio que quedó a partir de ese momento. Todas las monedas son fiduciarias y fluctúan unas frente a otras. Eso le da el poder al Estado de poder generar dinero de la nada, ¿no? Para eso surgieron también los bancos centrales, ¿no? Que eran como los vigilantes de todo el sistema de última instancia y los controladores. Entonces, a partir de ahí, el político de turno, porque por mucho que se vendan que los bancos centrales son independientes, es la mayor mamarrachada que se puede decir, porque están nombrados por políticos y los que están ahí son políticos también, ya me estarás contando la separación y la independencia, ¿no? Entonces, cuando se necesita políticamente que se genere más dinero y que se le dé a la máquina de hacer dinero, bueno, pues empiezan a hacer dinero. 3 vías hay de aumentar lo que llamamos la masa monetaria, ¿no? La cantidad de dinero en circulación. Dinero nuevo, que hay distintas formas de inyectarlo en el sistema, la bajada de los tipos de interés, que facilita el dar préstamos más baratos y por lo tanto que la gente quiera solicitarlos, ¿no? Y entonces aflora más dinero. Y luego con el coeficiente de caja fraccionario, que lo que permite es que los bancos generen dinero bancario que tampoco existe, ¿no? Que son anotaciones en cuenta. Bueno, pues al generar políticas monetarias expansivas, utilizando todas esas armas, todos esos instrumentos, provocan que haya un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, ¿qué pasa? Pues es una regla, iba a decir económica, pero es hasta casi lógica, ¿no? Que el dinero que hay tiene menos poder adquisitivo, es decir, pierde valor. Cuanto más hay de algo, como se dice en economía, ceteris paribus, cuanto más hay de algo, menos valor tiene. El ejemplo que le pongo siempre a los alumnos: imaginaos que salís a la calle y todas las piedras del campo se han convertido en diamantes. ¿Cuánto vale el diamante? Pues igual que una piedra, porque es igual de abundante, con lo cual ha perdido totalmente su valor. Ya digo que si lo demás permanece constante. Luego, cuanto más dinero hay en circulación, cuanto más se inyecta dinero en la economía por cualquiera de esas vías, más pobres somos, más nos están empobreciendo, porque el dinero que tenemos tiene menos valor y por lo tanto puedo comprar menos cosas con el mismo dinero. ¿Eso qué provoca como efecto? Que suban los precios. ¿Por qué? Porque tienes que dar más billetitos para comprar la misma cosa que antes comprabas con menos billetitos, porque han perdido valor, valen menos. Por eso digo que se confunde causa y efecto. Es decir, la verdadera inflación es la generación
del nuevo dinero, por lo tanto es un tema monetario, y el efecto es subida de precios. Cuidado, porque como todo síntoma puede camuflarse. Y entonces tú puedes estar viendo una tremenda subida de la masa monetaria y un reflejo muy pequeño en la inflación. Y dices, bueno, pues entonces la película que me has contado no me cuadra. O sea, ¿cómo puede ser que esté subiendo la masa monetaria de una forma brutal desde el año 2000? Que nomás tienes que ver las gráficas y dices, es que esto no ha pasado en la vida, o sea, esto es una barbaridad. Y sin embargo, no va acorde con la inflación porque no ha sido brutal. No ha sido una inflación galopante como tendría que haber sido. Y es porque es un síntoma. No es la verdadera enfermedad. Y puede estar camuflado. Pues yo qué sé, imagínate, por ejemplo, la fiebre. Es el síntoma de a lo mejor una enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa es el nuevo dinero que está entrando en el sistema y la fiebre es la subida de precios. Ahora, la fiebre puede estar camuflada. ¿Por qué? Bueno, pues porque te puedes estar tomando un antihistamínico, ¿no? Dices, oye, pues me voy a tomar una aspirina. Te tomas una aspirina, te baja la fiebre, pero la infección sigue. Es más, puede ser muy contraproducente, porque como tú te encuentras mejor, ¿no? Te has tomado una medicación, lo que estábamos diciendo, pues te decía que era un símil también relacionado con la medicina, ¿no? Tú te lo tomas, te está quitando los síntomas. Y dices, ay, qué bien estoy, pues vuelvo a trabajar, pues vuelvo a hacer no sé qué, pues ya... Pero la infección sigue y te está haciendo su mella. Si no dan con qué te está produciendo esa infección, por qué, y se ataja, y estás camuflando el síntoma, puede ser muchísimo más peligroso, porque no estás viendo las posibles consecuencias, ¿vale? Entonces, en ese caso, hay muchos fenómenos, muchas cosas que se pueden dar paralelas, porque la economía es multivariable, ¿no? Y está totalmente todas las variables relacionadas. Pueden estar pasando cosas en la sociedad que impidan que se vea el efecto de la verdadera inflación, que es la inyección de dinero, y que nos esté traduciendo en subidas de precios, que es lo que entendemos por inflación, el síntoma, ¿no? En medida, pues con distintos indicadores, que si el IPC, que si joder, ya lo diré yo. Me sale ahora, vamos, los 2, 3, 4 indicadores básicos que te detectan efectivamente que se están produciendo subidas de precios. Por ejemplo, imagínate que la inyección de dinero se está produciendo en un entorno, en un contexto de un gran crecimiento de la productividad, con grandes avances tecnológicos de todo tipo, internet, todo tipo de tecnologías y tal, que están permitiendo producir más, mejor y más barato. Teóricamente, si eso estuviera pasando y el dinero fuera el mismo, es decir, con un patrón, tendríamos que haber estado metidos en un proceso no de inflación, sino de deflación. ¿Por qué? Pues porque cada vez se estarían produciendo bienes mejores, a menores costes, con etapas más capital intensivas, y entonces los precios, lo normal en ese contexto, hubiese sido que hubieran ido bajando. ¿Cuánto? No se sabe, pero hubiera tenido que ir bajando, hubiera sido un periodo largo de deflación. Claro, si teniendo que haber habido deflación hay inflación, te está queriendo decir que hay una mucha mayor inflación real que está permaneciendo oculta y que está permaneciendo camuflada, porque está siendo absorbida por otro fenómeno, que tendría que haber sido en realidad lo que hubiese provocado periodos largos de deflación. Entonces, ¿problema que genera eso? Que se puede estar generando efectivamente inflaciones que no mides, que no puedes medir, ¿no? Esa anestesia hace que no se tomen medidas, porque tú no estás sufriendo. Si los ciudadanos estuvieran viendo inflaciones del 12, del 14, del 15, del 20, dirían, ¿pero qué está pasando aquí?
esto es una barbaridad, no llego a final de mes, mi dinero cada vez vale menos. Pero como no lo ves, no protestas. Y la maquinita de inyectar dinero sigue, generando una burbuja imparable. Si la burbuja estalla, por cualquier motivo, a veces son cosas, fenómenos que te pasan paralelos que hacen que pum, de repente eso empiece todo a caer en cadena, pues las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Por qué? Porque la enfermedad era muy grave, pero tú no la estabas viendo. Las consecuencias van a pasar, o sea, por mucho que lo hayas camuflado. Las consecuencias y las distorsiones que todo eso ha provocado en el mercado van a pagarse, eso está clarísimo. Todos los precios relativos están alterados, todas las decisiones empresariales están confundidas, todo el mercado está funcionando como si no estuviera pasando nada cuando está pasando. Y no se han tomado medidas. Pues como la burbuja, llegado a un determinado momento, estalle, puede ser cualquiera el detonante, pues las consecuencias son muy graves. Normalmente, ¿qué es? Pues que te metes en un periodo, evidentemente, de recesión, ¿no? Empieza a caer la economía, se tiene que empezar a reestructurar todo, empiezan a haber cierres de empresas, empiezan a haber despidos y te metes en los famosos ciclos, ¿no? De subida, caída, subida, caída, subida, caída. Ahora precisamente pues estamos en uno muy gordo. ¿Cómo se va a salir de esto? ¿Qué efectos va a tener en los próximos meses o en los próximos años? Pues es muy difícil de saber y de prever, porque como siguen teniendo los instrumentos monetarios, fiscales o de política internacional, ¿no? Con temas aranceles y tal, ahora tan de moda, para seguir manipulando, camuflando, escondiendo, bueno, pues a lo mejor lo pueden alargar o lo pueden seguir camuflando, pero está clarísimo que por algún lado tiene que romperse esto, por algún lado tiene que estallar. Entonces, por lo que me habías preguntado, que me he extendido mucho, la verdadera inflación desde el punto de vista, sobre todo del análisis austriaco de los ciclos económicos, es un tema monetario, por crecimiento de la masa monetaria de forma de medida, como lo están haciendo, que puede tener un reflejo o no puede tener un reflejo, que se puede medir por esos distintos indicadores. El deflactor, ¿no? El deflactor del PIB. El deflactor del PIB es otro de los índices que se suele utilizar para medir la subida de los precios. Pero el típico que se maneja siempre es el IPC. Y el IPC, bueno, pues mide lo que mide, que no tiene por qué ser nada más que una pequeña parte de la verdadera inflación. Evidentemente, a lo mejor el IPC que te mide la cesta con la que se elabora, pues imagínate que es de un 3, pero a lo mejor tú te elaboras tu propio IPC y te está dando que el tuyo es un 9. Sí. Si encima eso le añades lo otro que te estoy diciendo, de que tendríamos que estar en un periodo, teóricamente, de deflación, pues la real se te dispara a 2 o más cifras. Y ese es el grave peligro, claro, que todas esas cosas pueden estar pasando sin que exista una verdadera conciencia de los problemas que puede generar en el futuro y por lo tanto pues no se tomen las medidas. Sí, al final también, si lo comparas, por ejemplo, con la recesión del 29, que Rothbard en su libro le echa un poco la culpa a la Fed, ahora ves lo que hay ahora y pues parece que es mucho mayor, ¿no? Al menos mirándolo Peor, abajo, ¿no? mucho peor. O sea, ahora la situación es mucho peor. Nada más tienes que ver las gráficas que te hacen, que te hacen ver cómo ha evolucionado la masa monetaria. Nunca había pasado esto. Nunca. O sea, a este nivel, nunca. O sea, la crisis del 29 está en pañales. O sea, es despreciable. Lo que pasa es que en aquella época les sorprendió mucho porque era la primera gorda, podríamos decir, que pasaba, ¿no? Pero comparado con lo que está pasando ahora, se queda en pañales. O sea, ahora estamos con un problema muy gordo. ¿Y qué recomienda, por ejemplo, para protegerse? ¿El oro podría ser una buena opción? ¿O? Es difícil dar consejos en este sentido, porque Sí, claro, luego las cosas como cambian y evolucionan y tal. El oro siempre es un refugio muy bueno en tiempos de incertidumbre. En general, metales preciosos. La plata es un poco más voluble, ¿no? Porque
bueno, está vinculada a otras cosas y bueno, puede ser que pegue un poquito más de sustos, ¿no? Que oscile un poquito más. Pero en general los metales preciosos siempre han sido, a lo largo del tiempo, pues un buen refugio. Y básicamente el oro, que era la moneda, el dinero de toda la vida, tradicional. Otras cosas, bueno, pues desde luego el hacer cualquier tipo de inversión tiene que ir siempre acompañado de una serie de valoraciones muy meditadas y siendo muy consciente de que si de verdad te quieres proteger, tienes que ver siempre el largo plazo. Es decir, ponerse en tiempos como estos a especular es muy arriesgado, salvo que seas una persona pues, que sepa mucho del tema. Bueno, ahora seguramente con todo esto que ha habido de las subidas y bajadas de la bolsa habrá gente que se habrá forrado, pero habrá gente que se habrá arruinado. Porque los que se forran lo hacen a costa del que se arruina. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, se está vendiendo en la bolsa no sé cuánto, pero bueno, porque alguien está comprando, digo yo, ¿no? ¿Cómo puedes vender en bolsa si alguien no te compra? El que está vendiendo alto y el que está comprando está vendiendo barato, que es el que se va a forrar. O sea, ese pánico que se genera a veces es peligrosísimo. Si tú no estás acostumbrado, si no tienes sangre fría, si no sabes cómo hacerlo, si no estás acostumbrado a ese tipo de inversión, mejor no te metas. Vete a lo seguro. Mira a largo plazo, no pienses en lo que pueda pasar en 2, 3, 4 años, no piensa en el futuro y bueno, pues ahí pues son las típicas inversiones. Una buena inversión inmobiliaria, bueno, pues si es buena, si compras a buen precio y lo ves a muy largo plazo, bueno, pues va a ser muy difícil que lo pierdas todo, porque eso es físico y está ahí, ¿no? Problema de las inversiones inmobiliarias, pues que te atan mucho al Estado, porque el Estado es el que controla, es lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Que en realidad somos como inquilinos del Estado, no somos verdaderos propietarios. Pero bueno, podría ser una vía de decir, oye, pues mira, tengo aquí una propiedad, la tengo alquilada, pues más o menos, y con vistas a X años, pues tengo ahí unos ahorros y tal. Bueno, pues podría ser. El value investing, ¿no? O sea, es decir, el tener determinadas sociedades que tú sabes que por sus características, el conocimiento que tienes de ella, quiénes son los gestores, tienes que tener un conocimiento muy profundo y hacer un análisis muy profundo o fiarte de gente que lo sepa hacer, pues podría ser también otra vía, ¿no? Pero es muy complicado aconsejar porque, claro, luego pasan cosas, se te escapan de las manos, de repente vienen medidas intervencionistas y te expropian la casa y dices, joder, pues vaya inversión me habías dicho, ¿no? O el oro de repente, pues yo qué sé, o sea, pueden pasar mil cosas. No, al final, obviamente, el futuro es impredecible y también depende de cada uno, ¿no? Si eres una persona ya mayor, igual no te compensa hacer una inversión a largo plazo. a largo plazo, claro. Entonces, claro, por eso te digo que es muy difícil aconsejar. Ahora, lo que tú has dicho, como reglas básicas. Cosas que sean más o menos seguras, que no sean muy volátiles, si es que no es un especialista en eso, que hay que saber mucho para meterte en temas de bolsa y de jugar ahí, es una cosa muy peligrosa. Yo a eso no se lo recomiendo nada más que a alguien que tenga capacidad para eso. Yo sería imposible, yo me moriría al día siguiente del infarto y eso de decir, no, aguanta que luego, joder, una cosa es decirlo y la otra cosa es hacerlo, ¿eh? Ahí hay que saber. Si no sabes, pues vete a cosas que sean lo más seguras posibles, ¿no? Y dentro de eso pues están esas que hemos dicho, que quieras que no, pues oye, más o menos sabiendo que si aguantas el tirón, pues ahí va a estar, ¿no? Y no vas a perder tu inversión. Ahora, ganar en tiempos complicados requiere ya tener más conocimiento y asumir riesgos, porque claro, no todo el mundo es capaz de comprar las cosas cuando están bajas y venderlas cuando están altas. Cuando están altas, ostras, esto es mío, ¿cómo lo voy a vender? Fíjate tal, que es cuando lo tienes que vender, y comprar cuando nadie lo quiere, pues cuesta. Y hay que saber, porque imagínate que luego no sube. ¿Sabes? O sea, ahí yo no me atrevo nunca a aconsejar y no soy el más indicado. Hay gente que sabe mucho más de eso que yo y si te quieres asesorar bien, yo siempre recomiendo a la gente que vaya a los que más o menos saben y siempre dejándose guiar por lo que estamos diciendo, por su propia valoración subjetiva, ¿no? No todos valoramos igual las cosas. Hay gente que es más conservadora, hay gente que le gusta más un poquito de riesgo y tal. Bueno, pues ya eso ya en función de cada uno que elija un tipo de inversión u otra. Pero yo siempre dejaría ahí, yo siempre tengo ahí en el corazoncito el oro y los metales preciosos.
Ese sería mi modesto consejo, que evidentemente no tienen por qué hacerme caso, claro. Sí, el problema del oro, por ejemplo, sería en el caso de los ETFs, que no tendrías tú el oro físico. Y luego también quería entrar en el tema de, por ejemplo, los bancos centrales, ya que hemos mencionado un poco, y el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tuvo 3 bancos centrales, creo, antes de tener la Reserva Federal. Y si nos pudieses comentar un poco la historia, o al menos, no sé si de los 3 bancos, porque igual es mucho, pero de la Reserva Federal, de cómo se funda y de, bueno, un poco las políticas que hace para crear dinero, que ya hemos mencionado un poco, ¿no? O sea, es que quizás sea un tema un poquito rollo entrar ahí en profundidad. Sí, Yo creo que casi es más interesante eh, saber el funcionamiento, ¿no? En general. Bueno, la Reserva Federal es hoy en día, en sus orígenes era un banco privado, que tenía ciertas funciones y tal. Pero bueno, yo creo que ahí no creo que tampoco sea excesivamente interesante por un motivo muy sencillo, porque luego al final lo que te interesa es a dónde hemos llegado. Es decir, ¿dónde estamos ahora? Hemos sabido que ha sufrido una evolución, que es más que una evolución, es una involución, ¿no? Porque pasó de ser una cosa a ser otra, pero al final, ¿qué ha acabado siendo? Un banco central. O sea, tiene matices de diferencia con lo que nosotros conocemos, que son el Banco Central Europeo o lo que en su día fueron los bancos centrales de los estados, ¿no? Que ahora son las patitas del Banco Central Europeo. Bueno, pues la Reserva Federal ha acabado funcionando prácticamente, ya te digo que con sus peculiaridades y sus matices, como un banco central. ¿Y qué es el Banco Central? Pues eso, es un poco como el garante del sistema fundado en torno al dinero fiduciario. Porque si no, tal cual están hoy en día estructurados y la función que tienen tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, no tendrían razón de ser. O sea, perderían totalmente el sentido. Solamente tienen sentido si están respaldando un sistema como garantes últimos basado en el dinero fiduciario y el coeficiente de caja fraccionario, que hace que los bancos estén en una situación perpetua de insolvencia, yo diría de quiebra, porque el sistema hace que estén así, ¿no? Y necesitan esa cabeza central, que en Estados Unidos le llaman Reserva Federal y aquí le llaman Banco Central, que vela por el funcionamiento y que eso no se desmorone en cadena, ¿no? Y genere, pues eso, una catástrofe. Evidentemente no lo consigue. ¿Por qué? Porque no puede llegar a controlar lo que se pensaba que podía controlar, que era con esas riendas, con esas 3 o 4 riendas que tienen de política económica monetaria, que a su vez se entrelaza con la fiscal y se entrelaza con la de comercio exterior, ¿no? Y las políticas económicas exteriores, se pensaban que lo podían controlar todo, ¿no? Es la fatal arrogancia del económetra, del especialista en econometría y en macroeconomía, como Krugman, ¿no? No sé si te lo he contado alguna vez, ¿no? Esto que metió en uno de sus libros, que decía, no sé si fue en el 2006-2007, con el arsenal teórico que tenemos en macroeconomía es prácticamente imposible que vuelva a haber otra crisis. 2006, 2008, uno de los peores batacazos que nos hemos dado. ¿Cómo lo soluciona Krugman? Saca otra edición y quita el párrafo, con un par. Así es como hacen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo ese sistema está estructurado, necesita como el tapón de la botella, ¿no? Y esa es la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Y su función es esa, con esas riendas que se creen que tienen el control, dicen, pues somos Dios. Y a partir de ahora, pues manejamos aquí. Meto dinero, saco dinero, subo tipos, bajo tipos, subo el coeficiente, bajo el coeficiente, lo mezclo con una política expansiva fiscal, lo hago con el no sé qué, y manejo el mundo.
sea, es esa fatal arrogancia que la tienen tanto en Estados Unidos como la tienen aquí. Es decir, se creen dioses. ¿Qué es lo que pasa? Que no son conscientes, o les da igual, no lo sé ya, no son conscientes de que la economía es extremadamente más compleja de lo que contemplan sus modelos. Los modelos, por muy bien hechos que estén, son extremadamente simplistas. La economía es infinitamente más compleja y se entrelazan multitud de variables que se afectan unas a otras y no sabemos hasta qué punto, y se pueden desencadenar infinidad de reacciones. Esto pasa un poco como en la química, ¿no? Que acaban explotándote en las manos sin tú poder controlarlas. Luego da una falsa sensación de seguridad, que no es real. No es real porque, ya te digo, se les puede ir de las manos. Y si abusan, pues más todavía. Si echan demasiada combustible, pues resulta que aquello a lo mejor en lugar de arder explota y se te va de las manos, ¿no? Entonces, el problema tanto de la Reserva Federal, tal cual funciona hoy en día, y el problema de los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, es que han cogido esa posición de controladores de todo el sistema monetario, con una aparente independencia, que es totalmente falsa, del poder político, que es mentira, porque más relacionado no puede estar, ¿no? La presidenta del Banco Central Europeo, exministra. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, ¿y quién la ha nombrado? ¿No? Tú eres un exministro, un expolítico, te nombran políticos y hay independencia. ¿Por qué? Porque lo digas. No, si yo soy independiente. Es que no se lo cree nadie. O sea, es un absurdo. Y están tomando decisiones, en la mayoría de los casos, al capricho de no intereses verdaderamente económicos para la sociedad, sino de determinados intereses políticos. Entonces, si al político de turno, al jefe, le interesa que se haga tal cosa, pues el Banco Central Europeo, con toda la apariencia de que es neutral y de que está tomando decisiones sin contar con nadie, va a acabar haciendo lo que se le imponga. Eso está clarísimo. Además, es que te han puesto ahí porque coincides conmigo. ¿No? Esto es como cuando nombran a un juez que tiene toda una trayectoria, pongamos, de derechas, con una moral de derechas, con amigos de derechas, que en su juventud militó en un partido de derechas, y le nombras y dices, no, es un juez totalmente independiente. Hombre, le has nombrado tú político de derechas, él tiene una trayectoria de derechas, militó en un partido de derechas. ¿De verdad tú piensas que hay una total independencia? Pues es difícil de creer. Luego, con esa aparente posición de control total y de independencia, en realidad lo que están obedeciendo es a los dictados políticos en función de lo que interese en cada momento y en cada circunstancia, sin preocuparse tanto como tendrían que preocuparse de aspectos puramente económicos. Y son instrumentos. Banco Central, Reserva Federal, se han convertido en instrumentos del poder político. Y obedecen. Por lo tanto, estamos en manos de ¿quién? Otra vez. De los mismos. De intereses políticos. No de intereses que generen riqueza, no de intereses que generen libertad, no de intereses que protejan al mercado, no de intereses que protejan al ciudadano, no. De intereses políticos que fluctúan pues, en función de los caprichos de los gobernantes, ¿no? Y en eso es en lo que se convirtió la Reserva Federal, y eso es lo que es el Banco Central. Y al final tú lo ves, lo analizas, y es exactamente el objetivo que proponían Karl Marx y Engels en el manifiesto como ideal del sistema comunista. Es decir, una moneda estatal controlada en forma de monopolio,
con un control totalmente de la emisión del dinero, con dinero fiduciario, por tanto, evidentemente, y con un órgano central, un banco central, controlado políticamente, que estuviera a la cabeza de todo eso y lo gestionara. Eso es lo que querían Karl Marx y Engels. Luego, esto que nos venden de que vivimos en un sistema liberal capitalista, pues que vengan y que me lo expliquen. Y si decimos que estamos así en Europa, pero ¿y en Estados Unidos? Que funcionan pichis pachás. Dile tú al señor Trump, pero usted no es consciente de que su sistema económico, su sistema monetario, tiene raíz en el comunismo. O sea, vivimos en un entorno sociocomunista y nos lo venden como que estamos en un entorno liberal capitalista. Y dices, pero bueno, es que es el colmo. O sea, es que es justo todo lo contrario. Y esto que te estoy diciendo es real. O sea, tú cógete el manifiesto comunista y lo pone tal cual te lo estoy diciendo. Moneda controlada estatalmente, con un órgano tal, bla, bla, bla. Lo tenemos. ¿Cómo tendría que ser en un sistema liberal? Pues evidentemente bancos centrales y Reserva Federal, como tales, no tienen sentido. Habrían bancos de todo tipo, pequeños, grandes, unos más dedicados a una cosa, otros más dedicados a otra, todos con coeficiente de caja del 100%, porque son depósitos, y si quieren préstamos, pues te lo tienen que pedir y te lo tienen que remunerar, y con un patrón oro. Se acabaron las manipulaciones monetarias y de dinero, se acabó el control político y el mercado empezaría a funcionar de verdad ya de una forma totalmente libre. Se empezarían a financiar las cosas coherentemente que valiesen la pena, empezaría de verdad a no estar adulterado la preferencia temporal de las personas, los tipos de interés serían de mercado, no habría inflación, no tiene sentido la inflación, habrían pequeñas inflaciones, pero habría también de deflación. O sea, ¿en función de qué? Pues de lo que diga el mercado. ¿Cómo que un economista, que un político tiene que decidir si hay inflación o hay deflación? Entonces no tiene que decidir eso. Es el mercado el que tiene que decidirlo. Igual que tiene que decidir cuáles son los precios de las cosas y el que tiene que decidir cuál es el tipo de interés. Tú ahí no entras. Es el mercado el único que tiene la información y los instrumentos para poder decidir en cada momento tipos de interés, de los préstamos, cantidad de dinero que se tiene que prestar o que no se tiene que prestar, cuáles son los precios de los bienes y de los servicios, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Eso a quién le da el poder? Al mercado, a la sociedad. Tú le quitas eso al político y estamos en las mismas. Se queda sin instrumentos, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Entonces estamos un poco perdidos en este sentido. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si da tiempo a comentar un poco los aranceles o ya... Nada, vale, pues entonces vamos a ir cerrando ya, que vamos un poco justos. Y nada, muchas gracias César por venir, la verdad que ha sido muy interesante y se me ha pasado volando el episodio. Pues muchas gracias a ti y ya sabes, cuando quieras, encantado de estar aquí contigo. Pues nos despedimos, así que muchas gracias César por venir, también muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por dejarnos grabar en su sede y nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima.